historias que revelan cómo funcionan realmente las instituciones en el Perú, y el caso de Delia Espinosa es una de ellas. Lo que empezó como un trámite disciplinario terminó convirtiéndose en un escenario donde un fallo judicial, un mandato administrativo y las tensiones internas del Ministerio Público chocan entre sí, dejando una pregunta abierta. ¿Por qué una funcionaria con una orden judicial firme de reposición sigue sin ocupar el cargo de fiscal de la nación? La respuesta no es simple y está llena de detalles que muestran cómo se mueve el poder en un país donde la ley convive con largas esperas y decisiones contradictorias. El orden del conflicto comenzó cuando la Junta Nacional de Justicia suspendió a Espinosa en medio de un proceso disciplinario en su contra. La JNJ argumentó que existían faltas graves vinculadas a su actuación como fiscal suprema. Esa suspensión apartó temporalmente a Espinosa de la línea de sucesión del Ministerio Público y abrió espacio para que otra autoridad asumiera la conducción. Pero pronto el panorama cambió. En septiembre, un juez constitucional evaluó el caso y concluyó que la suspensión había vulnerado el debido proceso porque la JNJ no había sustentado adecuadamente la proporcionalidad de la medida. La resolución ordenó reponerla en su cargo de manera inmediata mientras continuaban las investigaciones. Ese fallo no fue una recomendación ni una sugerencia, fue un mandato judicial. La expectativa era que la reincorporación se ejecutara sin mayores obstáculos. Sin embargo, la JNJ notificó que no podía hacerlo en ese momento porque Espinosa tenía otros procesos disciplinarios pendientes, los cuales, según la entidad, hacían inviable un retorno automático. Esa postura creó una situación atípica. La institución encargada de supervisar a los fiscales reconocía la existencia de un fallo judicial, pero lo condicionaba a criterios propios. Desde ese punto comenzó la tensión. Por un lado, un juez señalaba que la restitución debía cumplirse. Por el otro, la JNJ advertía que existían impedimentos normativos aún no resueltos. ¿Usted cree que la JNJ le tiene un anticuerpo o tal vez le teme a Delia Espinosa? Sí, yo pienso que al margen del anticuerpo yo considero que más que eso es, en estos casos, es quien tiene más poder. Yo, Junta Nacional, hago, deshago y no me pueden decir nada. Por irse al Tribunal Constitucional para hacer una demanda competencial, o sea, está yéndose incluso contra el Poder Judicial. O sea, está ahorita, la Junta Nacional de Justicia está desacatando y prácticamente desconociendo las órdenes que da el Poder Judicial. Porque al decir, no te metas en todo lo que es lo que yo haga como Junta Nacional, o sea, no, tú no vas a poder reponer, tú no vas a poder hacer nada, porque yo como Junta soy el órgano supremo y puedo sacar y destituir juez. Pero no es así. O sea, toda persona, magistrado, fiscal, tenemos derecho a un debido proceso. Y este debido proceso, ¿quién lo va a regular? Es los jueces en su oportunidad y cuando se violan los derechos, los jueces constitucionales y en última instancia el Tribunal Constitucional. Espinosa respondió presentando un pedido para que el Poder Judicial ordenara el uso de la fuerza pública en caso la JNJ no acatara la reposición. La solicitud buscaba que la Policía Nacional garantizara el cumplimiento efectivo del fallo. Esa medida no es común en procesos administrativos, pero está permitida cuando una autoridad desoye un mandato judicial. El pedido fue elevado al juez del caso, quien en noviembre evaluó los argumentos. Su decisión no fue autorizar de inmediato la intervención policial, sino recordar que la JNJ aún se encontraba dentro del plazo para emitir un pronunciamiento final y que, por lo tanto, no era proporcional usar la fuerza pública mientras no se agotara ese periodo. Esa resolución generó un nuevo tramo de espera.
Mientras tanto, el Ministerio Público continuaba operando con una conducción interna, situación que no es inédita, pero sí inusual cuando ya existe un fallo que señala a otra persona como la legítima sucesora. En términos administrativos, eso implica una doble línea, la que se mantiene por efecto de la suspensión de la JNJ y la que corresponde a la resolución judicial. En la práctica, la institución quedó en un punto medio donde la ejecución del mandato depende de una interpretación institucional y de la velocidad con la que la JNJ cierre o avance los procesos abiertos. ¿Al Congreso tampoco le conviene que vuelva Delia Espinosa? Como han existido denuncias que ha hecho la señora fiscal, considero que podría también por ese lado darse de que ellos no les conviene porque aún si ahora estamos en época de elecciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que una persona investigada o una persona denunciada no va a tener más facilidad para llegar a un puesto de diputado en este caso. Por lo tanto, pues está en su poder de dejar de lado a la fiscal en este momento que los ha denunciado, a muchos de ellos, con criterio o sin criterio, pero existen esas denuncias. Entonces, considero que lo que hay acá más que nada es un temor a que puedan ellos ser investigados y de repente no llegar a lo que ellos aspiran políticamente, ¿no? A llegar a ejercer un curul. Un punto importante en este escenario es que la orden de reposición de Espinosa continúa vigente. No ha sido anulada ni suspendida por una instancia superior. Sin embargo, la JNJ ha insistido en que debe resolver primero los procedimientos disciplinarios antes de ejecutar cualquier retorno. Esto ha generado un debate jurídico sobre qué prevalece, el mandato judicial inmediato o la autonomía disciplinaria de la JNJ. Algunos especialistas señalan que cuando una autoridad judicial detecta una vulneración al debido proceso, la reposición es obligatoria sin importar la existencia de investigaciones paralelas. Otros sostienen que la autonomía de la JNJ le permite mantener la suspensión si existe riesgo institucional. Esa tensión es el núcleo de la controversia actual. A esto se suma que la situación se desarrolla en un contexto institucional ya sensible. El Ministerio Público enfrenta casos de alto impacto político, investigaciones complejas y presiones internas. La presencia o ausencia de una fiscal suprema en la línea de sucesión no es un detalle menor, y la dilación en ejecutar un fallo judicial añade un elemento de incertidumbre que se extiende más allá de lo personal. El funcionamiento de la Fiscalía depende de la claridad en la conducción, y esta claridad se ve afectada mientras persista una disputa entre resoluciones judiciales y medidas administrativas. Para usted, ¿qué es lo que debería ocurrir? Considero que acá lo primero que tenía que hacer que la Junta Nacional de Justicia tiene que necesariamente acatar la orden del juez. Y el juez también con un criterio mucho más enérgico necesita remitir, o sea, no ordenar, remitir copias certificadas al Ministerio Público para que se proceda con una denuncia penal por desobediencia o desacato a la autoridad. O sea, si el juzgado constitucional no realiza eso, esto va a ser, va a quedar así, o sea, va a seguir, va a emitir otra orden constitucional. Requiérase unos días más, 2 días más, reitere ese pedido, vuelve a reiterar el pedido, y la Junta Nacional, bueno, considero que no necesito hacerle caso porque ahora estoy en una demanda competencial. Ante esta espiral de incertidumbres, de idas y vueltas, nos comunicamos con el asesor de Delia Espinosa para que nos dé su descargo, pero nos dijo que recién respondería a los medios de comunicación el lunes o el martes.
Los próximos pasos serán determinantes. Si la Junta Nacional de Justicia emite un pronunciamiento que no incluya la reposición, deberá justificar con precisión por qué su decisión se impone sobre el fallo existente. Y si lo hace, ese pronunciamiento puede eventualmente llegar nuevamente a sede judicial. En caso contrario, si decide cumplir la orden, el retorno de Espinosa al cargo será inmediato. En ambos escenarios, la resolución final marcará un precedente sobre la relación entre el control judicial y la autonomía disciplinaria de la JNJ. Este caso no solo gira en torno a una funcionaria suspendida, también refleja los límites, alcances y tiempo de las instituciones que conforman el sistema de justicia, muestra lo que ocurre cuando un fallo judicial entra en tensión con una medida administrativa y evidencia cómo la interpretación de las normas puede generar escenarios donde la aplicación práctica se vuelve más lenta de lo que debería. El desenlace está aún en desarrollo, pero los hechos hasta hoy componen un cuadro claro. Existe una orden judicial vigente que dispone la reposición de Delia Espinosa y existe una autoridad administrativa que sostiene que no puede ejecutarla hasta cerrar los procesos que mantiene abiertos. Entre ambas posiciones, lo que queda es un espacio de espera que define el ritmo del conflicto y que mantiene al Ministerio Público en una situación transitoria. Lo que ocurra después dependerá de las decisiones que tomen el juez, la Junta Nacional de Justicia y eventualmente las instancias superiores si el caso vuelve a escalar.